Dicen que en cada casa hay un rincón que guarda secretos. En la de Isabel era un cajón, uno de esos que no se cierran del todo, como si también quisieran hablar, pero ella jamás lo permitía. Nadie sabía qué había dentro, ni siquiera su esposo. Y cuando él no estaba, como ese jueves por la tarde, la tentación de abrirlo siempre aparecía, como un susurro desde el pasado. Isabel tenía 48 años y una vida perfectamente encuadrada. Ama de casa, madre de 2 hijos ya adultos, esposa de un hombre que viajaba por negocios más de lo que hablaba con ella. La rutina la había envuelto como una cobija pesada, de esas que abrigan, pero también asfixian. Ese día, el calor en la ciudad era insoportable. El ventilador no servía y la instalación eléctrica fallaba. Por eso vino Lucas, el sobrino político de su esposo. 28 años, recién mudado a la ciudad. Había estudiado algo relacionado con electricidad y se ofreció a ayudar. Isabel aceptó, sin saber que lo que iba a encender no eran los cables, sino algo dentro de ella. Lucas llegó en camiseta, pero al empezar a trabajar se la quitó sin más. El sudor le bajaba por el pecho como si cada gota dibujara una provocación. Isabel intentó no mirar, pero sus ojos la traicionaban. Se excusó para ir a la cocina, a buscar agua, pero en realidad necesitaba enfriarse la cara y ordenar sus pensamientos. ¿Desde cuándo no sentía eso? ¿Ese nerviosismo adolescente por una simple presencia masculina? Cuando regresó, Lucas estaba agachado junto al enchufe, con la espalda firme y la piel dorada por el sol. Ella se quedó mirando más de lo necesario. Él giró la cabeza y la sorprendió con una sonrisa. Una de esas que no se dan en familia. Una que viene cargada de algo más. Algo que Isabel no supo cómo interpretar, pero tampoco quiso detener. Mientras él revisaba la instalación, ella, por costumbre, empezó a ordenar la habitación. Abrió el armario, acomodó unos suéteres y, sin darse cuenta, dejó el cajón un poco entreabierto. Cuando se agachó para cerrarlo, sus dedos rozaron una caja. Una caja vieja, de esas que guardan cartas, fotos, recuerdos que nadie debería ver. La tocó apenas, y fue como si todo el aire cambiara. Lucas notó su gesto. ¿Todo bien, tía?, preguntó con tono casual, pero curioso. Ella asintió de inmediato y cerró el cajón de golpe. Sí, solo polvo, mintió. Él siguió trabajando, pero el ambiente ya no era el mismo. Isabel sentía que ese cajón había respirado, que su secreto había soltado una hebra invisible y que Lucas, sin saberlo, la había jalado. Cuando terminó, él se puso la camiseta, pero no se fue de inmediato. Se quedó un momento en la puerta, mirándola. ¿Sabes?, dijo con una sonrisa ladeada. No sabía que te gustaban tanto los secretos. Isabel lo miró en silencio. Y por primera vez en años, sonrió con la boca y con los ojos. Esa noche, mientras estaba sola en su cama, abrió el cajón, sacó la caja y comenzó a leer una de esas cartas antiguas, con el corazón acelerado. No era por el recuerdo, era por lo que había sentido al ver a Lucas. No debía, no podía, pero esa chispa no se apagaba. Continuará. Las miradas dicen lo que la boca no se atreve. Y desde ese jueves caluroso, Isabel ya no veía a Lucas como el muchacho de la familia. Había algo en él, quizá su forma de reír, de mirar sin bajar los ojos, de quedarse callado cuando no hacía falta decir nada, que le removía la sangre. Ella no estaba segura si era deseo, nostalgia o una mezcla prohibida de ambas. Era lunes por la mañana cuando Lucas volvió a llamar. Esta vez no era para arreglar algo, sino para devolverle un libro que, según él, había quedado olvidado en la sala. Isabel sabía que no había dejado ningún libro.
pero aceptó. Cuando abrió la puerta, él sonrió de lado, como si ambos compartieran un secreto sin haberlo contado. Llevaba una camisa negra ajustada y el cabello aún húmedo, como si se hubiera duchado apenas antes de ir. «Traigo tu libro», dijo. Isabel respondió con un «gracias», que sonó más tímido de lo que le gustaría admitir. Lucas entró, dejó el supuesto libro en la mesa y se quedó parado. «¿Te molesta si tomo un vaso de agua?», preguntó. Isabel asintió, pero lo siguió hasta la cocina, como si algo dentro de ella no quisiera perderlo de vista. Mientras él bebía, sus ojos se encontraron. No fue un accidente. Fue un cruce silencioso, cargado de intenciones que ninguno se atrevía a pronunciar. Isabel desvió la mirada. Lucas, no ver el silencio, se llenó con una pregunta inesperada. «¿Qué había en ese cajón?». Isabel tragó saliva. «Nada importante», respondió con una sonrisa falsa, pero su mano temblaba un poco. Él no insistió, pero su mirada lo decía todo. Sabía que mentía, y no le importaba. Al contrario, parecía disfrutarlo. Al despedirse, Lucas se detuvo en la puerta, volvió a mirarla de arriba a abajo y soltó sin aviso. «No sabía que te gustaban los secretos». Isabel lo miró sorprendida, y antes de poder pensar en una respuesta lógica, su cuerpo la traicionó. Sonrió, una sonrisa suave, apenas dibujada, pero suficiente para encender más de lo que apagaba. Durante el resto del día, esa frase no se le borró de la cabeza. No sabía que te gustaban los secretos. ¿Qué había querido decir? ¿Estaba jugando? ¿O simplemente dejándola jugar sola? Esa noche, Isabel se encerró en su habitación. Con las luces apagadas y la caja del cajón sobre su regazo, leyó una de las cartas más antiguas. Era de un hombre que no era su esposo. Un amor de juventud. Un hombre que la hizo sentir viva, justo como Lucas la estaba haciendo sentir ahora, sin tocarla siquiera. En medio del silencio, su celular vibró. Un mensaje. Era él. «¿Tú siempre guardas tan bien tus recuerdos?». Isabel no respondió, pero volvió a sonreír. Una sonrisa peligrosa, porque no era para nadie, solo para ella misma. Y esa, dicen, es la más honesta de todas. Dicen que hay llamadas que cambian tu día, pero hay otras que te cambian la piel, el ritmo del corazón y hasta el reflejo en el espejo. Isabel nunca pensó que una simple videollamada pudiera hacerle temblar los dedos. Pero esa noche, frente a la pantalla de su celular, su mundo se tambaleó con una sola imagen. Lucas, recostado en su cama, con una camiseta blanca pegada al cuerpo y esa mirada que parecía saber demasiado. «No podía dormir», dijo él, sonriendo con descaro. «Y pensé en ti». Isabel sintió que se le secaba la boca. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. Ella intentó disimular. «¿Y por qué pensarías en mí, Lucas?». Él bajó la mirada un segundo, como si dudara, pero cuando volvió a mirarla, lo hizo con una seguridad que desarmaba. «Porque desde que te vi cerrando ese cajón, no dejo de imaginar qué más escondes». Isabel se quedó quieta. No supo si reír, colgar o seguir el juego, pero su cuerpo decidió por ella. Se levantó, fue hasta la cómoda, abrió el cajón lentamente y sacó una caja de terciopelo viejo. La puso frente a la cámara. «Esto es lo que guardo», susurró. «¿Quieres verlo?». Lucas asintió, y sin pensarlo más, Isabel abrió la caja. Dentro, cartas amarillentas con tinta corrida, algunas fotografías en blanco y negro, una rosa seca entre hojas dobladas. Todo hablaba de un pasado que nadie conocía, de un amor que se había quedado guardado cuando ella decidió ser la esposa perfecta. «¿Quién te escribió eso?», preguntó Lucas, bajando la voz. Isabel no respondió. En su lugar, tomó una de las cartas
y la leyó en voz alta. Hablaba de besos robados en un callejón, de promesas que no se cumplieron, de un deseo que nunca murió. Cuando terminó, Lucas le dijo algo que la dejó helada. Yo quisiera ser quien te escribiera esas cartas ahora. Ella no esperaba esa frase, y mucho menos la forma en que se le aceleró el corazón al escucharla. Por un segundo se olvidó de los años, del anillo en su dedo, del deber ser. Solo existía esa noche, esa voz y la forma en que Lucas la miraba como si fuera la única mujer del mundo. Lucas, murmuró, queriendo detenerse, pero sin fuerza real para hacerlo. No quiero que pienses que juego contigo, agregó él. Solo quiero que, por una vez, pienses en ti. Isabel colgó sin decir adiós. Cerró el celular con manos temblorosas y se quedó abrazando la caja. En su pecho, algo se había encendido y ya no había marcha atrás. No era solo Lucas, era ella. Era todo lo que había callado, escondido, reprimido. Todo lo que ahora pedía salir a gritos. Y mientras afuera la casa dormía en silencio, dentro de Isabel, una tormenta empezaba a rugir. Algunas puertas se abren con llaves, otras con miradas, pero las más peligrosas son las que abrimos desde dentro, con el deseo que tanto tiempo escondimos. Isabel nunca pensó que una mañana cualquiera, una simple visita con pretexto eléctrico, marcaría un antes y un después en su vida. Pero ahí estaba ella, con el cabello suelto, un vestido que no usaba desde hacía años y ese perfume guardado para ocasiones especiales. ¿Y qué era Lucas, sino una tentación especial? Tocaron la puerta. Su corazón respondió antes que sus pies. Era él. Dijiste que el foco del pasillo aún parpadea. Sonrió, como si el mundo entero no supiera que ese foco no importaba nada. Isabel lo hizo pasar. Esta vez no había tensión torpe ni silencios incómodos. Había algo distinto, un entendimiento tácito, como si ambos supieran que lo que estaba a punto de pasar no era físico, pero sí irreversible. Se sentaron en la sala, cerca del cajón, ese cajón que ahora estaba entreabierto, sin culpa ni vergüenza. Lucas lo miró y luego la miró a ella. Isabel, sin decir palabra, sacó una carta más, la más corta, la más íntima. Esta la escribí yo, dijo, apenas con voz. Nunca se la di a nadie. Lucas se acercó, la tomó con delicadeza y la leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron levemente. Al terminar le dijo, tu esposo nunca la leyó, pero tú querías que alguien lo hiciera, y aquí estoy. Isabel sintió un nudo en el pecho, no por Lucas, sino por todo lo que cayó durante años, por los días en los que fue esposa, madre, ama de casa, pero no mujer, por cada vez que cerró ese cajón, pensando que su tiempo había pasado. Lucas, tengo miedo, confesó de golpe. No de ti, de mí, de lo que soy cuando tú estás cerca. Él no la tocó, no la besó, no dijo nada vulgar. Solo tomó su mano y la sostuvo fuerte, como si supiera que esa era la caricia que más necesitaba. El ambiente estaba cargado. No pasó nada físico, pero todo lo demás sí. Isabel sintió que por fin alguien la veía, que ese deseo que había escondido por vergüenza, por lealtad, por rutina, ahora tenía voz y tenía nombre. Cuando Lucas se fue, no cerró el cajón. Isabel tampoco. Lo dejó abierto, no por descuido, sino por decisión. Por primera vez, no se sentía culpable por sentir, y aunque no sabía qué haría mañana, esa noche durmió con el corazón latiendo como hacía años no lo hacía. Porque hay secretos que duelen, pero más duele vivir sin ellos.